Hola, mi CIPA está conformado por Janer de Jesús Pérez Ramírez y Josué Tobar Jiménez y mi persona, Dulce María Beltrán Oparela. Este trabajo pertenece a la asignatura de macroeconomía y el tema que desarrollaremos se titula como estudio de las variables macroeconómicas en Colombia, crecimiento del PIB, tasa de inflación y desempleo durante el periodo 2020 a 2025. En este análisis buscamos comprender cómo ha cambiado la economía a Colombia en los últimos años, especialmente después del impacto generado por la pandemia del COVID-19, que afectó todos los sectores productivos y sociales del país. La problemática del trabajo, analizamos tres variables. Estas son fundamentales en la macroeconomía: el Producto Interno Bruto, el PIB, la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Lo que queremos dar a entender es cómo estas variables se vieron afectadas durante y después de la pandemia, cómo ha sido su evolución hasta el 2025 y qué estrategias se han implementado para estabilizar la economía. La pandemia trajo consecuencias fuertes: caída de la producción, cierre de empresas, pérdida masiva de empleados y aumentos de pobreza. Sin embargo, también impulsó cambios importantes en las políticas económicas del gobierno, orientadas hacia la recuperación del empleo y el control de los precios. Dentro de la justificación de nuestro trabajo, las variables macroeconómicas son esenciales porque permiten conocer la salud económica de un país. Analizar el PIB, la inflación y el desempleo no solo ayuda al gobierno, sino que también a las empresas y ciudadanos a tomar decisiones informadas sobre inversión, ahorro y consumo. Por ejemplo, la inflación sube, los precios aumentan. El dinero pierde valor si el desempleo baja. Significa que hay más oportunidades laborales y más ingresos para las familias. En resumen, comprender estas variables nos da una visión más clara del comportamiento económico del país y de cómo se puede lograr una estabilidad sostenible. Dentro de los conceptos básicos, encontramos que primero debemos entender qué son las variables macroeconómicas. Son indicadores que muestran cómo está funcionando la economía de un país, representando de forma numérica fenómenos como el crecimiento, el empleo, el consumo o la inflación. Algunas de las principales variables son el PIB, que mide el valor total de los bienes y servicios productos dentro del país. La inflación. Esta refleja el aumento general de los precios y el poder adquisitivo del dinero. Y por último, el desempleo, que mide cuántas personas están buscando trabajo pero no lo consiguen. También existen otras variables que influyen, como el tipo de cambio del dólar, la balanza de pagos, el tipo de interés y la prima de riesgo, que determinan cómo se mueve el dinero entre países, cómo se financian los gobiernos y qué tan atractiva es una economía para los inversionistas. Estas variables se relacionan entre sí. Por ejemplo, si el dólar sube, la inflación también puede aumentar y si puede recibir el crecimiento del PIB. Por eso es importante estudiarlas de forma conjunta. Análisis del PIB e inflación en Colombia 2020 a 2025. Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es uno de los indicadores más importantes de la macroeconomía porque mide la producción total de bienes y servicios finales dentro de un país durante un periodo determinado. En palabras sencillas, el PIB nos muestra si la economía está creciendo o decreciendo. Existen tres formas de calcularlo: por el método del gasto, que suma el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas; por el método del ingreso, que suma los salarios, impuestos y utilidades; y por el método del valor agregado, que mide la diferencia entre el valor final de los productos y el costo de sus insumos. Durante el año 2020, Colombia sufrió una fuerte caída del PIB,
debido a la pandemia. Muchos sectores se paralizaron, especialmente el comercio, el turismo y la industria manufacturera. Sin embargo, a partir del 2022 comenzó una recuperación progresiva. El país registró un crecimiento económico cercano a 2,5 al 3% anual, impulsado principalmente por los sectores de comercio, agricultura, servicios financieros y actividades recreativas. Para el primer semestre del 2025, el PIB creció un 2,4% y las áreas que más aportaron fueron el comercio al por mayor y menor, con un crecimiento del 5,6% y la agricultura que creció 3,8%. Esto demuestra que la economía colombiana ha logrado estabilizarse, aunque todavía enfrenta desafíos como la informalidad laboral y la igualdad. Inflación. La inflación es el aumento general sostenido de los precios de los bienes y servicios. Cuando la inflación sube, el dinero pierde valor y las familias pueden comprar menos con la misma cantidad de dinero. Analizando los últimos años en Colombia, en 2020 la inflación fue de 1,61%, la más baja en 43 años, debido a la caída del consumo por la pandemia. En 2021 la inflación subió al 5,62% por el aumento en los precios de los alimentos y la energía. En 2022 se alcanzó el punto más alto, de 13,12%, causado por la guerra entre Rusia y Ucrania. El alza del dólar y los altos costos de importación en 2023 comenzó a disminuir y cerró en 9,28% gracias a la política monetaria del Banco de la República. Para 2025 la inflación está en 5,18%, acercándose nuevamente al rango meta del Banco de la República, que es el 3% más 1%. Esto demuestra una recuperación importante. El control de la inflación ha sido posible gracias a la subida de tasas de interés y a una mejor estabilidad del dólar, lo que ha reducido los precios de los alimentos y la energía. Sin embargo, sigue siendo un reto mantenerla dentro del rango ideal sin frenar el crecimiento del país. Ahora hablaré de la importancia y consecuencias. La inflación controlada tiene efectos positivos porque estimula el consumo y la inversión, pero si se descontrola puede generar pérdida de poder adquisitivo, menor ahorro y aumento del costo de vida. En Colombia, la inflación afectó especialmente a los sectores más vulnerables, ya que los productos básicos como alimentos, arriendos y energía fueron los que más subieron. Por eso, la política económica actual busca mantener un equilibrio, crecimiento en estabilidad de precios. Mi nombre es Ander Pérez, vengo a hablarles sobre el desempleo, dólar e impacto final, sobre la evolución del desempleo de 2024 y 2025. La tasa de desempleo es otra variable fundamental porque muestra el porcentaje de personas que están buscando trabajo y no consiguen. Durante la temporada de la pandemia, Colombia vivió un momento más difícil de su historia laboral. En 2020, el desempleo alcanzó el 13,7% a pesar de la leve reactivación económica, ya que en el 2021 subió incluso más, llegando a un 14,6%. En 2022 comenzó a mejorar y bajó al 11,6%. Ya en 2023 cerró en 9,3% y para el 2025 la tasa se busca en el 8,2%, lo más bajo en 20 años. Esto refleja una clara recuperación en el mercado laboral colombiano. Sin embargo, todavía existen gastos de la informalidad siguiendo en alta, especialmente en las zonas rurales, y persisten en brecha de género, ya que el desempleo femenino fue un 12,8%.
mientras que en el masculino fue un 7,5%. El impacto interno bruto es uno de los indicadores más importantes de la macroeconomía. ¿Por qué? Porque mide la producción total de bienes y servicios finales dentro de un país de un periodo determinado. En palabras sencillas, PBI no muestra la economía está creciendo o decreciendo. Existen tres formas para calcularlo: por el medio de gasto, por el medio de ingresos y por el medio del valor agregado. Durante el año 2020, Colombia sufrió una fuerte caída debido a la pandemia. Muchos sectores se paralizaron establemente, especialmente el comercio, el turismo y la industria manufacturalmente. Sin embargo, a partir del año 2022 comenzó una recuperación progresiva. El país registró un crecimiento económico cercano al 2,5 al 3% anual. Para el primer semestre del año 25 creció un 2,4%. A las áreas que más aportaron fueron el comercio por mayor y menor, que tuvo un mayor crecimiento ahí. Esto demuestra que la economía colombiana ha logrado establecerse, aunque todavía enfrenta desafíos como la informalidad laboral y la desigualdad. La inflación aumentó general y sostenido de los precios de los bienes y servicios. Cuando la inflación sube, el dinero pierde valor y las familias pueden comprar menos con la misma cantidad del dinero. Analizamos los últimos años, como ya se los dije, que el año 2020, 2021, 2022 y 2023. Esto demuestra una recuperación importante en el control de la inflación. Ha sido posiblemente gracias a la subida de la tasa de interés.